De acuerdo con lo que conocemos del círculo de Viena, sabemos que era una metodología basada en la inducción. ¿Esto qué quiere decir? Datos empíricos por observación. Es aquí en donde ingresa Karl Popper y rechaza esta metodología completamente, la metodología inductiva, y dice, un momento, esto no puede ser así, no tendría ningún sentido que con repeticiones particulares que sucedan en casos especiales y sobre todo en nuestra propia vida, y más si es en nuestra propia vida, podamos llegar a sacar una conclusión general. Es aquí en donde él propone el método falsacionista. ¿Qué quiere decir esto? Él dice que nos propongamos a buscar, que en vez de buscar la verdad, nos propongamos a buscar la falsedad de las cosas. Él plantea la metodología deductiva, rechazando la inductiva, propone la deductiva. ¿Esta qué quiere decir? Que planteemos inicialmente una hipótesis en donde nos permita inicialmente proponer una supuesta verdad de algo que se piensa, pero que esta teoría nos permita realizar diferentes críticas y poder encontrar diferentes errores en ella. Esto es lo único que nos va a permitir llegar a una posible verdad. La experiencia no nos sirve para encontrar la verdad, solo nos sirve para encontrar la falsedad. Asimismo, él indica que la ciencia no avanza solo si se dedica a encontrar la verdad. La ciencia avanza cuando se propone encontrar en diferentes teorías todo tipo de falsedad que pueda encontrar o diferentes errores. Lo que nosotros hoy en día conocemos como verdadero simplemente son ideas momentáneas, hasta que en algún momento se demuestre lo contrario o se demuestre su falsedad en ellas. Kuhn sostiene que toda actividad científica se desarrolla bajo un paradigma, es decir, un conjunto de ilustraciones recurrentes y casi normales de diversas teorías en sus aplicaciones conceptuales, instrumentales y de observación. Kuhn rechaza el falsacionismo porque considera que todos los paradigmas tendrán anomalías. Las anomalías son un conjunto de problemas que se resisten a ser solucionados. Estas anomalías se consideran como fracasos concretos y muy particulares. Kuhn dice que las teorías científicas posteriores son mejores para resolver enigmas en los entornos, pero esto resulta algo contradictorio porque según él lo que cuenta como enigma, es decir, problema, su solución depende del mismo paradigma. En el momento en que se está consolidando un paradigma, dentro del mismo se desarrollan lo que Kuhn denomina periodos de ciencia normal, es decir, que el avance se produce de manera progresiva añadiendo las nuevas generalizaciones a las que ya están consolidadas. Cuando Kuhn habla del cambio en la visión del mundo, la perspectiva presenta algunos inconvenientes. En primer lugar, el desarrollo científico en los periodos de ciencia normal es tremendamente conservador. Y en segundo lugar, una de las críticas más importantes es que el cambio de un paradigma a otro tiene algo irracional. El paradigma kuhniano, mientras sus programas de investigación científica cuenta con un núcleo teórico hipotético. El programa posee una serie de reglas metodológicas donde marca qué rutas de investigación deben ser evitadas. La la heurística negativa y la heurística positiva. Y por último, el núcleo central estaría formado por un conjunto de hipótesis muy generales, a partir de las cuales se desarrolla este programa. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Garzón y yo les vengo a hablar de Imre Lakatos. Digamos que lo que él quería era superar las debilidades del paradigma de Kuhn en cuanto a qué, en cuanto a las investigaciones científicas, pues que él hacía. Él tenía un núcleo, ese núcleo pues era teórico hipotético, donde él también tenía como una máquina que era para solucionar los problemas. Lakatos lo que hacía como tal era ofrecer las claves de avance científico justificadas. Estos programas de investigación son progresivos y regresivos. Entonces, tanto Popper como Kuhn, digamos que la ciencia lo que hacía, digamos en los experimentos de Popper y las revoluciones científicas de Kuhn, los veían más como un mito. En cambio, que los programas de Lakatos de investigación, digamos que estos programas los veían más regresivos y hacia esos programas son superiores pues a los demás. Entonces, digamos, el programa progresivo lo que decía era que tenía que describir hechos nuevos hasta entonces desconocidos.
Y lo regresivo era ya como tal lo que estaba fabricado y era solamente acomodar los hechos que ya eran conocidos. Digamos que también lo que decía era que el desempeño de las predicciones en cuanto al programa, digamos, si son hechos, eh, si son las predicciones de futuro, si ya son incapaces de predecir esto, ya se vuelve un tema degenerativo. Entonces, así mismo pasaba pues con el núcleo, que se puede derrumbar en ciertas condiciones, una posibilidad que es fundamental, lógico-empírica. Por otro lado, lo que Lakatos quería apostarle era era un progreso científico racional, que al igual que Popper decía lo mismo y en contraposición de Kuhn. Hoy vengo a hablar sobre Paul Feyerabend, más conocido como el filósofo de la ciencia. Antes de hablar de la filosofía que él nos otorga, vamos a hablar un poco sobre la biografía de este gran autor, debido a que nace el 11 de enero de 1924, hacia finales de la Primera Guerra Mundial. Nace en una familia de estrato medio y se dice que desde muy pequeño se destacaba en el colegio en matemáticas y física por sus grandes notas, y muere el 13 de febrero de 1994 a causa de una muerte cerebral, un cáncer cerebral. Y aparte, pues también de que Feyerabend parte del hecho de que no existe un solo método científico, de tal manera que la mayoría de los avances históricos de la ciencia no se ajustan para él, como lo venían haciendo los teóricos filósofos clásicos. ¿A qué se debe todo esto? Que él decía que los descubrimientos son equívocos, es suerte y se dan por error. A partir de lo anterior, Paul decía que los científicos eran sumisos a reglas y normas, los cuales hacían estéril el trabajo del científico. ¿Qué quiere decir con esto? Que los anteriores científicos o los científicos de esa época estaban regidos por esas mismas normas y como tal por esas reglas, y no iban más allá de una ciencia que como tal para él todavía seguía siendo observable. Por eso él decía que era mejor plantear una teoría del error, para que así combinarlas con las reglas y los errores y poder tener como tal una teoría mucho más amplia. Además de eso, él decía que el científico que progresaba era el científico que rompe todo el método científico como tal. Sin embargo, y para concluir este tema, Paul decía que no es necesario seguir esta dicha norma o esta dicha teoría, sino ampliar y hacer una misma teoría, pues cada persona, cada científico. Escuchando cada una de las propuestas realizadas por estos filósofos, podemos inferir en el concepto de ciencia y cómo cada una de estas se encuentra para explicar cómo ha sido el avance a nivel histórico de esta. Bueno, y eso también nos permite abrir la ventana a realizarnos pues unas preguntas del cómo, por qué o para qué, y adoptar de pronto una postura hacia este tipo de ciencias. Bueno, entonces, en este caso también cada una de estas posturas tiene claro unos objetos para poder tener un análisis a la investigación, y pues esto básicamente lo hacen en todas las investigaciones. De pronto pues hay autores como Popper que no están de acuerdo con una observación, pero siempre es claro que tienen un sujeto o el que voy a estudiar para poder sacar un análisis en cuanto a eso. ¿Qué influye pues en todo este tipo de investigaciones? Lo vimos en clases pasadas, y pues en este caso en estas lecturas podemos evidenciar que Feyerabend es claro y tiene pues esta teoría de que la parte económica, posturas políticas en la actualidad influyen mucho pues con el tema de la investigación, ya que son los que subsidian cuáles investigaciones se tienen que realizar. En este caso este autor nos decía que lo ideal es que las investigaciones que se hacían fueran porque a las personas o a los investigadores les gustaba, que fuera algo intrínseco y que los motivara a hacer las investigaciones. Entonces, con esto pues, ¿qué podemos concluir? Como les decía, pues básicamente que a partir de la aproximación general, de acuerdo a la filosofía moderna, cada rama o cada disciplina de la filosofía debe tener un objeto de estudio.